acompañó a Jorge Barata en su momento al departamento de los Humala Heredia, ubicado en la avenida Armendáriz, ya famoso, ¿no es cierto?, a entregar uno de los 3 supuestos millones que Odebrecht aportó a esa campaña. Ha dicho también que Odebrecht colaboró con la campaña de Jorge Acurio en el Cusco para el gobierno regional, pero lo más importante de todo, lo más saltante de todo, creo yo, es lo que ha dicho a propósito de 2 campañas de Lourdes Flores. La campaña del 2006, donde según él hicieron un aporte más bien modesto de entre 10 y 15 mil dólares, según lo que ha trascendido, como pidiendo disculpas, ha dicho que lo que pasa es que en ese momento la empresa no estaba muy bien. Y otro aporte, este sí contundente o importante, de 200.000 dólares a la campaña de Lourdes Flores a la alcaldía de Lima en el año 2010. Ha hablado de 4 armadas, 50.000 dólares en cada una de ellas y entregas hechas a través de Horacio Canepa, que era, digamos, una persona muy cercana a Lourdes Flores en ese momento y que tiene toda otra serie de problemas por sus arbitrajes en los que habría favorecido a Odebrecht también. Ahora, esto es importante en sí, pero cobra una importancia adicional por el hecho de que se le ha preguntado sobre este asunto a Lourdes Flores recientemente y ella ha dicho que no sería delito, pero que no ha recibido nada. Y hoy día, cuando se la ha buscado, entiendo que el comercio la ha buscado para pedirle algún comentario, ha dicho no voy a decir nada hasta el domingo. Y eso es inquietante porque, digamos, si tuviese algo contundente que negar, sería lo primero que haría, creo yo. ¿Qué dice Luis Solari? Bueno, lo que pasa es que adentro de un partido que a uno lo pongan sobre la tabla y el cocodrilo de Peter Pan abajo, como que no son rápidos, ¿no? Hay partidos que son, en política la respuesta ante este tipo de cosas tiene que ser inmediata. El contexto del domingo, eso es un error político más. Ya sabemos que no es delito, ¿no? Porque ya ella dijo, si se hubiera recibido, no es delito. En la hipótesis negada de que se hubiese recibido. Pero vamos a ver la cuestión cómo es. Viene el elector, deposita su voto, esperanzado de que las personas por las que votan varios electores le cambien su vida si alguno se convierte en presidente. Llega uno... O alcalde. O lo que sea. Pero esa es la piedra angular de la democracia occidental y de la democracia electoral. Entonces, esta persona recibe el mandato y subasta obras, ¿no? A cambio de corrupción, adendas. Entonces las empresas reciben esos fondos adicionales frutos de la corrupción y los mandan a una caja de plata mala vida, y con esa plata, porque hay que mirar el círculo completo para emitir el juicio de lo que has preguntado, con esa plata le dan a tirios y troyanos ganadores, perdedores, coimas para otros, ¿no? Como un crédito revolvente, coimas para... Claro. Coima revolvente se llama, es un nuevo programa. Es el cuero del que van a salir las nuevas correas. Y financiamientos de campañas a quienes podrían ganar. Ok, no es delito, pero es una gravísima falta ética. Y para quien se declara social cristiano, es mayor, ¿no? O sea, las faltas éticas no son no hay falta ética estandarizada, ¿no? O sea, imagínate, eres el tesorero del reino y te tiras $1 millón, es una falta ética gravísima, porque está depositada toda la confianza, ¿no? Entonces, en este caso, es una falta ética grave. Así que yo voy a esperar hasta el domingo para ver cuál es la explicación ante una falta. O sea, no es delito. Oye, qué pena que no sea delito. Oye, yo no sabía que este fulano que me iban a dar plata robada. Ese es el problema de cuando uno recibe plata para una campaña en un país donde no están las cosas puestas en blanco. En Gran Bretaña, todos los meses, el 60% del flujo de caja de los 2 grandes partidos británicos viene de las corporaciones. Y todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a recibir un euro sin registrarlo en las cuentas del partido. Entonces, aquí lo único que puede haber es que, oye, te doy plata para tu campaña,
Ya, bacán, por si acaso, ¿con qué nombre quieres que la registre? ¿Es personal, es la compañía, es tu mamá, tu abuelita? ¿Quién me está dando? Para poner el DNI y ya. Bueno, no quiero que aparezca, entonces acá está tu plata. Nadie hace eso, o sea, significa que la gente que recibe está dispuesta a recibir dinero, a proteger el nombre del que se lo da y a no consignarlo en las cuentas del partido. Eso es gravísimo, pues. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Gonzalo, ¿tú te imaginas a Lourdes el domingo diciendo, bueno, recibir la plata no es delito, pero qué explicación daría respecto del hecho de que lo negó días antes? Porque la única explicación sería en la eventualidad de que esa mujer es una mala conciencia, ¿no? Ya antes de eso, esta semana César Nakazaki, en la defensa de PPK, me parece que fue el primero de estos señalados en optar por la defensa de, oye, esto no es delito, ¿no? Porque claro, los juristas lo venían diciendo hace tiempo, pero hasta hace unos meses teníamos a Keiko, en fin, diciendo no recibí nada. O sea, lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que ya ya podemos ver un cambio en la defensa, o en las estrategias de defensa, decir, en efecto no es delito, porque no estaba tipificado. Y yo concuerdo con varias cosas de las que ha dicho el doctor Solari. Una es muy tarde, o sea, digamos, esperar tanto para decir tu verdad no augura nada bueno en términos de reputación, digamos. Menuda joroba para Bedoya, digamos, después de los 100 años. O sea, y es algo que habría o sea, le pasó al presidente Vizcarra, ¿no? O sea, cuando estuvieron hablando de casa y no sé qué, el Club de la Construcción, la falta de una respuesta contundente e inmediata fue la que alimentó los rumores de su estar comprometido, y incluso, tal vez ya bajó un poquito eso en estos días, esta cosa de que se quería mover de nuevo la vacancia. O no de nuevo, sino en este caso para él. Entonces, claro, esa es una lección que ya se debería haber aprendido pues hace por lo menos un año, que un político tiene que salir a decir su verdad y decir, bueno... Claro, ese control de daños inmediatamente. Así es, y aquellas cosas en las que tenga pues algún error, admitirlas, ¿no? Sí. Digamos, además hay mecanismos que los protegen. Por lo pronto al presidente hay mecanismos como la inmunidad que lo protege, ¿no? Otra reflexión que yo quería hacer es, ya está pasando lo que estábamos esperando hace meses que pasara. Esto de que empiezan las delaciones en Brasil de la parte de coimas, ya no solo de financiamientos de campaña, y entonces el gallinero se remueve de una manera brutal, ¿no es cierto? Entonces hoy día toda la atención está puesta en eso, y el lunes estamos a la expectativa de que más bien, etcétera. Y vinculado con eso, ahora se entiende algo de lo que no se está hablando mucho, es que desde hace años habíamos quienes veníamos pidiendo reformas electorales que incluían consecuencias, ni siquiera penales necesariamente, sino por lo pronto electorales, administrativas, para la falta de transparencia en el financiamiento, y todos los políticos, sin excepción, se dedicaron a boicotear esas reformas. ¿Por qué? Ahí lo tenemos. Las razones saltan a la vista. Ahora saltan evidentemente a la vista. Es decir, teníamos un régimen donde, ¿sabes cuál era la sanción por no transparentar tu financiamiento? Que no recibías financiamiento público, que igual no recibía, no lo estaba recibiendo, claro, porque no estaba reglamentado, o alguna cosa por el estilo. Entonces, simplemente era una burla. Y lo cierto es que en el mundo, desde hace años, desde que yo hice maestría en Estados Unidos, se hablaba de este tema, de la importancia de la transparencia en el financiamiento. Y en Estados Unidos pues hay un gran debate con incluso resoluciones, sentencias de la Corte Suprema, muy controvertidas sobre si las empresas pueden financiar o no a los partidos, etcétera. Pero lo que no está en discusión es que eso tiene que ser transparente, ¿no es cierto?
Y acá nos hemos pasado evadiendo el tema, y ahora se vuelve ineludible y probablemente, como dice el doctor Solari, vamos a tener que llegar a la posición más extrema, que es la de tipificar penalmente. Claro, pero eso es de ahora en Y esto adelante. además tiene Sí, pues desde luego. un colofón. No, el jefe de campaña, ¿cómo no va a saber cómo no recibe plata? Es que bajo este esquema de ocultamiento de los nombres y las cantidades y los maletines, todo, los que dan plata en las campañas solo quieren darle al candidato. Sí, me permite una interrupción un momento porque Luis Bedoya Reyes está hablando en el Congreso, vamos a escucharlo. Estaban en el palacio. A mi punto de vista, alguien más, pero habíamos interrumpido al doctor Solari. Sí, bueno, entonces este modus operandi de la gente que recibe y no declara y le piden que no lo declare y le piden que no lo nombre, hace pues que los que dan las cantidades fuertes quieran darle directo al candidato. Y habrán candidatos pues que reciben ellos mismos su maletín, lo abren, lo miran. O habrán otros que le digan, con fulano de tal que está ahí sentado a su costado como si fuera Santísima Trinidad, ¿no? Como Serra, dice, con él ya pueden pasar al escritorio Claro, y ahí ya... como si no se ensuciasen las manos con eso. Sí, porque no vaya a despintar, ¿no? Claro. Entonces, una cosa viene Atada a la otra. viene con la otra. Y vuelvo a decir, en el caso de los socialcristianos es más grave porque hay de la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuando Benedicto XVI la presidía, sacó un instructivo para los católicos en la política, donde por supuesto va desde, oye, no te puedes acomodar, ¿no? No es donde va Vicente, va la gente, y por supuesto estas cuestiones no están, digamos, específicas, pero obviamente están ahí incluidas. O sea, hay instrucciones específicas, y cuando un partido social cristiano está en la Internacional Demócrata Cristiana y está reconocido formalmente, es porque sigue fielmente los postulados de la doctrina social de la Iglesia, que incluyen, por supuesto, ese instructivo. Por esa razón es que esto tiene una singular gravedad. Por supuesto, ya sabemos la explicación, pecado pero no delito. Pero, bueno, pues hay veniales, como un día me dijo una señora en la calle, pero se pueden perdonar. Y los que no son veniales. Entonces, este tema que el que estamos viendo, hay personas que van a ir presas, sí. Hay personas que no van a ir, también. Y hay otras personas que van a terminar con su letra escarlata. Pues. Yo recibí dinero de la Caja 2, que era plata robada a los pobres del Perú, y bueno, pues es una falta ética, pero es pecado, pero no es delito, pero aquí está la letra escarlata. Y eso para mí es la sanción más importante, que esa persona cuando, invisible la letra, vaya al cine, vaya al restaurante, vaya a rezar, vaya a la playa, que todo el mundo le mire a la letra escarlata, aunque se ponga detrás de una cortina negra. Entonces no irá a ninguna parte, y la peor sanción para un corrupto es esa, la sanción social, de no poder ir y tenerse que ir a otro país a veces, ¿no? Me parece que es terrible eso, ¿no? ¿Tú tienes entonces la impresión de que lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, en el caso de Humala, que ha negado enfáticamente haber recibido dinero, pero claro, los abogados se tomaban el cuidado de decir, no hemos recibido el dinero, pero si hubiésemos recibido, que es como decir, yo no lo maté, pero si lo hubiesen matado fue en defensa propia. ¿Para qué hace uno el segundo argumento si lo primero no ocurrió? Claro, Esta primera línea de defensa es la que va a caer. Lo que pasa es que yo creo que con una cierta ingenuidad, tanto los Humala como Keiko creyeron que lo que estaban salvaguardando era su viabilidad política, ¿no? Entonces decían, bueno, yo no puedo admitir... Su libertad, dices tú. Y por supuesto, lo que estaba en juego es su libertad, ¿no es cierto? En el caso de Keiko, además, dramáticamente, ¿no? Porque no la tiene. Primero, bueno, Humala también la perdió, y la señora Heredia también, pero además en el caso de ella, porque hubo todo este tinglado, no sé cómo llamarle, todo el tema de la botica, todos los ataques a los fiscales, etcétera. Entonces, claro, al final es quedarse sin soga y sin cabra, porque si la idea era... Claro, o sea, te quedaste sin libertad y sin carrera política, ¿no?
Pero yo quería ir a un punto más allá, Por y era favor. el de los partidos. O sea, creo que los partidos salen destrozados de esto. O sea, si ya era una desgracia, unos partidos de pacotilla, perdóname la expresión, después de esto no va a quedar nada. Y claro, no hay una aparente causalidad directa, pero miren lo que está pasando con Peruanos por el Cambio, ¿no? O sea, es de un nivel de patetismo, digamos, lo que está pasando, que es el antipartido, ¿no es cierto? Esta cosa de las individualidades, o sea, unos congresistas que nadie sabía que existían y que aparecen por primera vez en los medios porque se van de la bancada. Y ya estamos hablando de bancadas de 3, de 4 personas, ¿no? Que no pueden ni ser No son bancadas, bancadas, realmente. según el reglamento del Claro. Congreso. Un fantasma. Entonces es una cosa que es para llorar o para reírse, no sé, dependiendo del ánimo que tengamos, pero no sé cómo puede sobrevivir un sistema de partidos a una cosa como esta, ¿no? Y luego una cosa que yo he dicho además varias veces acá en tu programa, Mario, que es, nuevamente, yo no conozco país en el mundo que tenga un gobierno en el Ejecutivo que tenga un porcentaje del Congreso que ya no es ni siquiera 10%. Salvo Correa, ¿no? Con sus sueños ¿Qué? dictatoriales. Bueno, él se presentó, Se presentó solo, sin lista parlamentaria. Bueno, Sí. pero- y después arrasó. Claro, después Hizo él asamblea hizo su constituyente. propio proyecto Bueno, un pseudo-fundacional un clásico chavista, ¿no? y hizo su asamblea Y un constituyente. tema adicional a esto. Mm. Este funcionario Serra no era pues cualquier funcionario. Él era el socialité de Odebrecht. Ujú. ¿No? Odebrecht tenía su plan a los invisibles. Y él era el que iba a todas partes, al almuerzo de fulano, al almuerzo de mengano, a la recepción de tal. Ahí estaba él. Y ya como gerente general, ya como relaciones interinstitucionales. Pero hay en un despacho de un diario hoy día que señala que hoy en la tarde él iba a declarar sobre el Club de la Construcción, Metro de Lima y Gasoducto Sur. Eso todavía no se ha sabido, pues, pero en algún momento se sabrá y seguramente Más será temprano que tarde. primera plana mañana. No, si no hubiéramos tenido que prolongar hasta las 9, Sí. porque para marzo, que es el que va a corroborar a los corroboradores, Que es barata. que es barata. Lo interesante es si realmente se está cumpliendo, que con cada una de estas afirmaciones ellos están entregando probatorios, ¿no? ¿O no? Que así tiene que ser, ¿no? Porque hay un tema ahí que yo escribí el otro día en mi columna de Perú 21, de la credibilidad de los testigos, o de los delatores, mejor, más que de los testigos, ¿no? Por ejemplo, el señor Canepa, que ha involucrado a una serie de gente, Sí. de árbitros que merecen, que tienen una gran honorabilidad y que, por lo menos en la comunidad jurídica, tienen mucha credibilidad y no basta pues con que él diga, a fulano también le pagaron como a mí, para que se tenga eso por cierto, ¿no? Y hay un adicional todavía. En este momento el gobierno brasilero, nuevo, tiene una decisión firme de restablecer con el Perú el nivel de las relaciones que existían bilaterales entre Sí. Perú y Brasil. Y la resolución y la entrega de toda la información, incluyendo los programas estos encriptados de Coima, son parte de ese proceso de reconstrucción. No nos olvidemos que no le han entregado los suizos a los fiscales brasileños, le han entregado al Estado brasileño. Entonces, por esa razón es que Brasil, por supuesto, tiene que reconstruir con varios países la relación, pero con el que más tiene que reconstruir es con nosotros. Entonces, esa es una oportunidad. Este cambio de gobierno que ha habido es algo, obviamente, que nuestra Cancillería está trabajando, pero que también debe ser aprovechada por el Ministerio Público, sabiendo que esto está sucediendo entre las dos cancillerías, para obtener mucha mayor información. Y en el caso que a veces uno viese que están medio retrecheros para llegar a esta información de los supremos, y yo creo que la Cancillería debería intervenir de Cancillería a Cancillería, porque será el Ministerio Público brasilero autónomo constitucionalmente, pero no es independiente del Estado, ¿no? Mencionabas tú, Gonzalo, hace un momento que esto afecta a los partidos o a lo que queda de los partidos, singularmente, o mencionabas como ejemplo lo que está ocurriendo en Peruanos por el Cambio. Y sin embargo, con esto nos deslizamos ya a otro tema, Juan Cheput parece que se va a inscribir y que va a adquirir responsabilidades partidarias dentro de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo te explicas
esa decisión en un político experimentado, ¿no? Bueno, a ver, yo... Es como correr al fuego. No sé qué te puedo decir, o sea... No, lo que no lo que quisiera- realmente piensas de ser posible, hombre. No, lo que yo creo es que, a ver, es que me gusta salir, no me gusta concentrarme pues en nombres propios. Y No ya, pero digamos... lo que te quiero decir es un hay elemento importante. uno de los elementos por los que pasa esta cosa con los partidos es que todo el mundo quiere ser cabeza de ratón. Cabeza de inscripción sería en este Ah, caso, en porque este caso, lo ¿no? que tiene todavía de valor Peruanos por el Cambio es una inscripción, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí podemos entrar a temas sociológicos más complicados, pero probablemente tiene que ver con una falta pues de lo que los sociólogos llaman capital social, ¿no? Cohesión, valores compartidos que reconozcan liderazgos más grandes, porque hay ideales más grandes, y más bien acá todo el mundo quiere figurar y jugar un poco a la tómbola esta de a ver si le liga en algún momento a la presidencia de la República, ¿no? O sea, yo siempre he comentado cuántos de nuestros presidentes tenían carrera política, ¿no? O sea, ¿cuántos? Antes de O postular sea, a la con puestos elegidos, ¿no? Pocos. O sea, de lo que yo recuerdo, Paniagua, que en realidad fue un presidente, Sí. digamos, por Pero Fujimori o Humala, por ejemplo. Fujimori, Humala, Toledo, Toledo, claro. no habían sido elegidos nunca para ningún cargo, ¿no? Alan García había como en sido, otros países pasa, ¿no? claro, Alan García había sido sí diputado, pero claro, lo que pasa es que él tuvo una carrera muy meteórica, ¿no? Fue presidente a los 35 años. Sí. Pero bueno, por lo menos había sido diputado. Kuczynski había Sido por lo menos. ministro, que no es lo mismo, pero por lo menos tenía un conocimiento del Estado Sí. desde dentro, ¿no? Vizcarra más bien sí es interesante porque Tenía ha sido la presidencia del gobernador, gobierno ¿no? regional de... O sea, típicamente en Estados Unidos, Moquegua. ¿quiénes son candidatos? Senadores, vicepresidentes, senadores y gobernadores, ¿no? Así es. A propósito de lo que le... Sí, bueno, comentaba, a él le han ofrecido, por lo que se ha sabido, que debe ser presidente de la Comisión Política. Así es. El problema de cuando uno es presidente, es una cosa ser presidente de la Comisión Política de un partido que tiene, pues, por lo menos parlamentarios del partido, y otra de tener parlamentarios que prácticamente todos son invitados, porque ahí no hay, pues, una... Yo justo le decía a una persona a la hora del almuerzo, una cosa es tener estructura partidaria y otra cosa es tener organización partidaria. La estructura es, pues, un organigrama, ¿no? Sí, acá está, sí, fulano es el secretario. Una organización significa una legión romana que está funcionando. Entonces, ellos en este momento no tienen ni estructura ni organización. Entonces, el ser presidente de la comisión política de un partido, si le dijeras secretario general, sí, pues te dedicas a reconstruir, como hizo, por ejemplo, Antero con el PPC. Claro, pero el secretario general es Salvador Heresi. Sí, pues, entonces eso no va a suceder. Eso no porque va a ocurrir. El presidente... Eso es como entrar a trabajar a una corporación familiar donde llegas hasta el tercer nivel y el resto es la familia y punto, ¿no? Entonces, en este caso, él podrá intentar muchas cosas, pero, ojo, si no es el que tiene el mando ejecutivo, no puede rearmar la estructura y menos la organización. Entonces, tú puedes tener la inscripción, sí, pues, eso es como tener tu registro en la SUNARP. ¿Y para qué te sirve si no tienes crédito, no tienes gerente financiero, no tienes nada? Entonces, Quisiera postular, ¿no? Bastante. no, pero es que no hay reelección tampoco. Entonces, ¿a qué vas a postular? A una plancha presidencial No, sin partido, estructura, digamos, sin estructura ni organización. Eso es, pues, eso es una burla. Un exceso de trago, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que Cheput tiene muy buena voluntad y muy buena disposición para hacer el esfuerzo. Pero yo tengo pero tú haces el esfuerzo cuando siquiera no tú le... Cuando es verosímil que ese esfuerzo es como se los traduzca en 300, algo. ¿no? Eso es como los 300 que dicen, pucha, acabamos de ganar esta batalla, están todos tirados, heridos, bueno, dentro de 30 minutos comienza la próxima. Bueno, entonces se paran y van. Eso no existe, pues. No hay pues alrededor una estructura firmeza, mínima. una firmeza de... Mire, ¿cómo funcionan las elecciones y las organizaciones? Identidad. Cuando no hay identidad, después viene el clima laboral, viene todo. La identidad es la clave. Entonces, en este caso,
porque hay este fraccionamiento, pero no hay identidad. Bueno, si están discutiendo el nombre, ¿qué identidad va a haber? Por supuesto, te puede pasar un año discutiendo la Son grupos identidad, ya llegaste, se acaba. Entonces, son grupos caudillistas, ¿no? me parece, yo le sugeriría a Juan que no se agote en vano, ¿no? Si quiere hacer el esfuerzo, felicitaciones, enhorabuena. Gente que quiere hacer el esfuerzo para cambiar las cosas en la política siempre está bienvenida, pero una cosa es tratar de hacer una escultura de mármol en una roca deleznable y otra cosa en mármol. A mí esta reflexión me lleva a una cosa que se ha perdido un poco de vista en estos días, que es la reforma política, la comisión de reforma política y las propuestas que va a hacer, porque eso va a ser clave, ¿no es cierto? O sea, qué cosas se van a proponer, por ejemplo, ¿no? Para que no hayan estas argollas en estos pseudopartidos. Uno de los mecanismos interesantes es que hayan elecciones internas, no supervisadas, llevadas por la OMPE, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una discusión que no debemos pasar por alto, porque la hemos venido pasando por alto por 18 años casi, y como decía yo, ahora que salen las cosas de Odebrecht, consecuencias a la vista. con las consecuencias a la vista y con las causas a la vista ahora, ¿no? Yo les diría algo más crítico todavía. Obligar a los partidos que los miembros del Congreso Nacional del partido son los secretarios provinciales y departamentales, y no unos delegados acá de un sombrero de mago que están a las órdenes de la cúpula limeña. Claro, Pues, si un partido, siendo nosotros 25 territorios y 196 provincias, debería tener ahí sentados 26 más 196 y presentar candidaturas. Y ese es el número de gente del Congreso, más los congresistas y el comité ejecutivo, 150 personas, pero no estos delegados que salen de la nada, que están al servicio del interés de la cúpula limeña. Si se consigue eso, porque si no las elecciones internas no tienen sentido. Muy bien, caballeros, los invito a que me acompañen a ver nuestra sección Así es la nuez. La primera nuez se refiere a dos expresidentes del Congreso, los nacionalistas Víctor Isla y Ana María Solórzano. A ellos los une el partido y la coincidencia de que ninguno de los dos tiene fotografía en la galería de fotos de los expresidentes del Parlamento. La tradición señala que el propio presidente se encarga de que se instale su foto en la galería, pero ellos no aparecen. Discreción ante todo. La segunda nuez es una sorpresa, la que nos llevamos este viernes en el Congreso durante la celebración de la Fraternidad Aprista, que coincide con el natalicio de Víctor Raúl Haya de la Torre. Supimos que en el APRA le sugirieron cordialmente a Germán Luna, señalado asesor fantasma de Mauricio Mulder, que mejor se abstuviera de aparecer por la ceremonia. La sorpresa fue que por ahí estuvo rondando, se dejó ver, pero no se dejó entrevistar. La tercera nuez es una polémica decisión, la que tomó el alcalde de Tumbes, que reclama más recursos para la reconstrucción y la mitigación del cambio climático. Tumbes ha sido seriamente afectada por la corrupción durante muchos años y él mismo tuvo un funcionario a quien debió retirar del cargo en defensa civil porque está condenado por pecular. Sin embargo, él mismo admite que lo sacó del cargo, pero que lo contrató como asesor. Ese es un funcionario rehabilitado, es un funcionario que puede accionar, que la ley no le impide y que evidentemente el titular del pliego, que soy yo, que además de ser el alcalde, soy abogado de formación, tengo claras las herramientas que necesito para poder agilizar. Y la yapa es un aplazamiento, el que pidió Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, al fiscal José Domingo Pérez. Ella pidió postergar la declaración de la ex candidata presidencial que estaba prevista para este lunes porque tendrá un viaje internacional. La abogada se va a Marruecos a un retiro religioso. Así es la nuez. Muy bien, eso es todo por esta noche y por esta semana también. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos el lunes aquí en En Portada. Buenas noches. Buenas noches.